Buenas noches y bienvenidos una noche más a Hostel Tour Televisión. Pese a las difíciles circunstancias económicas, cada año son muchos los jóvenes de las islas que se lían la manta a la cabeza y deciden crear su propia empresa. El camino no es fácil, la dificultad de acceder a la financiación, la gran competencia existente o la lentitud de algunos trámites burocráticos son algunos de los escollos que tienen que salvar. Esta noche nuestros invitados nos contarán de primera mano su experiencia y nos darán a conocer su punto de vista. Además, les ofreceremos también un reportaje en el que los representantes de la llamada oferta complementaria de Playa de Palma explicarán los problemas que sufren actualmente, como la inseguridad o la falta de claridad en las ordenanzas. Además, conoceremos también su visión sobre el plan de reconversión de esta zona. La semana informativa nos ha dejado noticias como la inauguración del nuevo campo de golf de Son Quint o la presentación de Intelitour, un proyecto dirigido a fomentar la innovación y el conocimiento en el sector turístico. Estas y otras noticias en nuestro resumen informativo que viene, como siempre, de la mano de TechSoft. 20 años creando soluciones informáticas de alta rentabilidad para su hotel. TechSoft les ofrece las noticias. Reunir y canalizar el conocimiento y la innovación en el sector turístico, este será el principal objetivo del proyecto Intelitour, puesto en marcha por el Consejo de Cámaras de Comercio. La iniciativa fue presentada esta semana en Palma. El Consejo Superior de Cámaras de Comercio ha anunciado la creación de un nuevo proyecto cuyo objetivo será recoger todo el conocimiento turístico en España. La iniciativa Intelitour será presentada en varias ciudades españolas. Palma será el escenario de la primera presentación el próximo 27 de noviembre, contando con la presencia del secretario general de Turismo, Joan Mesquida. El Centro de Conocimiento, Innovación e Inteligencia Turística potenciará la innovación y la transferencia tecnológica en el sector. La red en sí misma lo que va a ayudar al sector es a ver qué herramientas están disponibles en el mercado hoy ya para mejorar sus negocios, para posicionarse mejor en esos mercados, para utilizar mejor también las energías que existen en el sector y desde luego para aunar ese conocimiento que hoy ya tiene un gran volumen pero está muy disperso en distintas fuentes. Esta red tecnológica servirá para mejorar la competitividad de las empresas. El objetivo es facilitar herramientas para negociar, posicionarse y crear nuevas oportunidades de gestión en todo el ámbito del turismo. La inversión máxima para la realización de este proyecto será en total 15 millones de euros. El programa estará cofinanciado por el FEDER, que aportará el 70%, y por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que aportará el 30% restante. El plan de reconversión de Playa de Palma ha dado un paso más esta semana con la firma de un convenio por el que se invertirán 10 millones de euros en obras urbanísticas. El comienzo de estas obras será inminente. El Gobierno y el Consorcio Urbanístico para la Reforma de la Playa de Palma han firmado un convenio por el que se destinarán 10 millones de euros a diferentes obras en esta zona. Las actuaciones se centrarán en el soterramiento de contenedores, en la mejora de la canalización de aguas y de otras estructuras. Además, se repararán estructuras subterráneas y varias zonas verdes. Las obras comenzarán de manera inmediata. El convenio firmado es fruto del acuerdo entre el Gobierno y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Los 10 millones que se invertirán son la primera partida de los 83 millones que invertirá el Estado en los próximos 6 años. Esta semana Palma también ha sido escenario de la entrega del premio Jove Empresari de Mallorca. Este año han participado en el certamen una treintena de empresarios de la isla y el galardón fue a parar finalmente a manos de la empresa de e-marketing Planeta Web. La Asociación de Joves Empresaris de Balears entregó el premio al mejor joven empresario de Mallorca. Este año ha ido a parar a manos de Antoni Pascual, responsable de la empresa e-marketing Planeta Web. Esta empresa, creada en 2001, está especializada en desarrollo web y de marketing y tiene gran presencia en el sector turístico. Este año han participado en el certamen 30 empresas de la isla pertenecientes a diferentes sectores. La presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol, asistió al acto de entrega del galardón. En su discurso destacó la labor de los jóvenes que apuestan por la innovación, la sostenibilidad y la creación de empleo.
El Mallorca International Film Festival celebrará su primera edición en abril de 2011. Este certamen fue presentado en Palma y contará con la presencia de personalidades políticas y del mundo del cine. Uno de los objetivos del festival, en el que se presentarán películas internacionales, es fomentar el turismo cultural en la isla. Para ello se promocionará dentro y fuera de España en diferentes acontecimientos del mundo del cine y en ferias de turismo. En 2010 el MAIF se dará a conocer en los festivales de Berlín, Sundance, Shanghái, Tokio, Venecia, Cannes, Toronto y San Sebastián, y además será presentado también en la World Travel Market de Londres de la próxima semana. Y los turistas que visitaron el año pasado las islas dan a Baleares un notable alto. La última encuesta del CES revela datos tan positivos como que más del 80% de los extranjeros que nos visitan repiten. Baleares aprueba y connota como destino turístico. La última encuesta del Consejo Económico y Social revela que los turistas que visitaron Baleares le dan más de un 8,3 en una escala de 10. Además, el estudio asegura que la mayoría de los visitantes repiten. El 82% de los alemanes que llegaron el pasado año ya habían estado antes, mientras que en el caso de los británicos fue un 77% los que repetían. En lo que respecta a los españoles, el porcentaje de repetidores fue de casi un 80%. Por otro lado, casi la mitad de los turistas que visitan el archipiélago tiene entre 25 y 44 años. El 92% viene por ocio o vacaciones y la gran mayoría, un 72%, se aloja en hoteles. La Cámara de Comercio de Mallorca y la Escuela de Hostelería de las Islas de Baleares han presentado la segunda edición del curso de iniciación a la sumilería. Además, tras el éxito de la edición del año pasado, también se ha puesto en marcha la primera edición de un segundo nivel. La finalidad del curso es optimizar la calidad del servicio y la promoción y la venta del vino en Baleares. Ambos cursos, que se desarrollarán entre noviembre y febrero, buscan dar respuesta a la creciente demanda del sector de la hostelería y la restauración balear de profesionales especializados en este campo. Y Mallorca cuenta desde esta semana con un nuevo campo de golf que se suma a la oferta de este importante segmento del turismo. Cada año, este deporte atrae a las islas a más de 100.000 turistas. La oferta de golf de Mallorca ya suma un nuevo campo. El campo Son Quint Executive Course, de 9 hoyos, fue inaugurado hace unos días. El acto de apertura contó con la presencia del consejero de Turismo, Miquel Nadal, y el presidente de Fomento del Turismo, Álvaro Midelman, que quisieron mostrar su apoyo a este deporte. Midelman destacó que uno de los objetivos de Fomento es promover el turismo de golf en la isla. Mallorca cuenta actualmente con 23 campos de golf. En 2008 este segmento trajo a la isla a 115.000 turistas que realizaron un gasto de 235 millones de euros. Cuando hablamos de la playa de Palma es inevitable pensar en su oferta de bares, comercios, de locales de ocio. La oferta complementaria, o como ellos prefieren que se les denomine oferta básica, es uno de los principales atractivos para el más de 1 millón de turistas que cada año visita la zona. Sin embargo, pese a la gran importancia de este segmento, los empresarios que lo componen se enfrentan cada día a una serie de problemas como la inseguridad, la degradación de la zona o la duplicidad de normativas que los regulan. Hosteltour Televisión ha hablado con la Asociación Empresarial de Actividades Turísticas de Playa de Palma. En el siguiente reportaje conoceremos sus preocupaciones, así como su punto de vista sobre el proyecto de reforma que ya está en marcha. Desde que se pusiera en marcha el plan de reforma de la Playa de Palma, el futuro de esta zona turística está en boca de todos. A pocos meses de la presentación del plan de acción definitivo, que se realizará en mayo, algunas de las obras previstas para la zona ya están en marcha. Desde hace unos meses se están realizando trabajos de reparación de aceras, iluminación y alcantarillado. Sin embargo, las grandes obras que transformarán totalmente esta zona están por comenzar. La reconversión implicará grandes cambios para vecinos, hoteles y todo tipo de establecimientos de ocio de Playa de Palma. Los empresarios englobados en la llamada oferta complementaria se verán muy afectados por este proyecto. Muchos bares, discotecas y comercios tendrán que transformarse o incluso desaparecer. Algo que la Asociación Empresarial de Actividades Turísticas de la Playa de Palma cree necesario para el futuro de esta zona. O sea, el comercio de la Playa de Palma es un comercio que se ha de reestructurar absolutamente. No puede ser que continúen vendiendo los mismos souvenirs que hace 20 años y uno detrás de otro con el mismo producto. No es posible que haya empresas que no son aceptables.
O sea, se hace reestructurar todo. Pese al total acuerdo con la necesidad de reconversión, los empresarios de la zona complementaria reclaman que se los tome en cuenta para elaborar el proyecto. Según la asociación, no se les está consultando para elaborar el plan definitivo, que afectará al futuro de muchos negocios. Algunas decisiones, como la zonificación o la eliminación de establecimientos, no son totalmente de su agrado. Nos han llegado rumores que hay zonas donde hay empresarios nuestros importantes, asentados, que quieren suprimirlas. Bueno, pues supongo que habrán de contar con nosotros para esto. Y bueno, pues así todo. O sea, sí, nos enteraremos, supongo, pero nos enteraremos de lo que han decidido. No nos estamos enterando, no estamos participando en la decisión. Sin embargo, no son estos los problemas que preocupan a los empresarios de la zona. Bares, restaurantes y comercios denuncian el abandono en el que se encuentra esta área, que genera el 30% de los ingresos de la ciudad de Palma. Por un lado, los empresarios conviven con la venta ambulante, la delincuencia, los trileros y la prostitución. Por otro, denuncian el estado de abandono de infraestructuras básicas, como duchas, acceso a minusválidos o farolas. El plan de reconversión es un plan para 10 años vista o a 20 años vista. Y nosotros queremos llegar a estos 20 años, queremos subsistir cuando se haga el plan de reconversión. Por lo tanto, antes que el plan de reconversión, lo que hemos de hacer es atender los problemas que tenemos actuales, porque es que si no, no llegaremos. Y estos problemas actuales no se están atendiendo. Los empresarios reclaman, además de más presencia policial, una ordenanza que se ajuste a las necesidades de una zona eminentemente turística. Playa de Palma se rige por la misma ordenanza de ruidos que otras zonas de carácter residencial, pese a que cada año reciben a 1 millón más de turistas. Además, aseguran que en muchas ocasiones no hay claridad de criterio entre las normativas municipales, regionales y nacionales. La asociación reclama normas que se ajusten a las necesidades especiales de esta zona. Lo que exigimos son normas que valoren el hecho turístico de la playa de Palma, que valoren que es una zona turística y que las administraciones apoyen esto. Y si han de haber una comisaría de policía permanente en la playa de Palma, que haya una comisaría permanente, pero no un local, una comisaría dotada. Además de los problemas de mantenimiento de infraestructuras y delincuencia, otro de los temas que preocupan es el aumento del todo incluido. Los empresarios defienden que uno de los valores distintivos de la zona es la oferta de ocio. Sin embargo, cada vez les es más complicado competir con las ofertas de all inclusive de los hoteles. Los turoperadores traen un nivel turístico de turistas de 20 euros, el café lo encuentran caro y la cerveza la encuentran caro y el restaurante lo encuentran caro y la discoteca la encuentran cara. Si traen un nivel de turista superior, a lo mejor pueden ir a estos restaurantes, ir a estos sitios. Si es como todo, o sea, los que nos marcan el listón son ellos. La cara y la cruz de una de las zonas turísticas más populares de Mallorca, una zona que en pocos años se transformará totalmente y en la que tendrán que convivir las necesidades de viejos y nuevos empresarios, vecinos y agentes sociales. Hi ha 4 illes ben a prop de tu, on sempre fa sol. Les seves platges són espectaculars i amb una naturalesa increïble. Unes illes que ho tenen tot. Aquestes illes són ja meva. Vine a conèixer-les. Palma necessita el Palau de Congressos, però també el Palau necessita a Palma. Una infraestructura com aquesta requereix d'un entorn de serveis de qualitat per complementar l'oferta. El Palau ofereix un destí, no tan sols un edifici. Per això ja fa 3 anys que va començar la comercialització i la promoció del conjunt Palau i Hotel, tant a nivell local i nacional com internacional, amb l'edició de publicacions, amb la presència en fires especialitzades o generalistes, amb rodes de premsa, en campanyes de publicitat a ràdio, a premsa i a televisió,
amb patrocinis esportius i un llarg etcètera. Dins aquesta política de promoció del destí, el Palau ha aprofitat el Saló Nàutic de Palma per promocionar el Palau dins els ciutadans i els visitants, perquè sabem que 2011 Palma liderarà el turisme de reunions al Mediterrani. Desde pequeño me gustaba construir edificios, mirarlos, pintarlos, sentirlos y disfrutar de ellos. Hoy en día sigo haciendo lo mismo. Calidad, tradición, diseño, tecnología. En Almacenes Fevenías, miramos al futuro. Cuando quiero viajar realmente cómodo, tranquilo y en privado, siempre vuelo en clase business de Air Europa. Más tranquilo, más cómodo, más privado. Clase business de Air Europa. Las cifras oficiales sobre creación de empresas, tanto a nivel nacional como a nivel de Baleares, no son positivas. En el último año ha disminuido el número de aperturas de nuevos negocios, mientras que el de los que cierran no deja de aumentar. Sin embargo, el fantasma del paro, que en el último mes ha superado en las islas la cifra récord de 80.000 personas, y el espíritu emprendedor anima a muchos jóvenes y no tan jóvenes a apostar por el autoempleo. Hoy nos acompañarán 4 de esos valientes que en los últimos años han montado su propio negocio turístico. Durante la tertulia nos contarán su experiencia como empresarios y nos ayudarán a entender las dificultades que implica la creación y gestión de un negocio en estos difíciles tiempos. Y nos acompaña Ana Bartolomé, que es gerente de la empresa Imagine Tourism Consulting. Buenas noches, Ana. Buenas noches. Gracias por esta primera presencia en Hosteltour. También está con nosotros Juan Miguel Caldentey, que es propietario y managing director de la agencia Maximize. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. También está con nosotros Igor Rodríguez, que es propietario del restaurante Humo. Buenas noches, Igor. Hola, buenas noches. Gracias también por esta primera presencia. Y Tomeu Escalas, director y propietario del Hotel Santa Clara. Buenas noches, Tomeu. Hola, buenas noches. Y gracias también en esta tertulia en la que los 4 invitados, por primera vez en mucho tiempo en Hosteltour y después de 8 años casi en antena, son de estreno. En una tertulia en la que, como decíamos, intentaremos profundizar un poco más en el porqué de esas aventuras empresariales, y lo haremos inicialmente con este vídeo que les hemos preparado. A tenor de los datos e indicadores económicos, no corren buenos tiempos para los que quieren emprender un negocio. Sin embargo, son muchos los jóvenes y no tan jóvenes que cada año se deciden a crear su propia empresa. Según la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares, entre enero y agosto de este año se han creado 1.504 empresas, mientras que en el mismo periodo del año pasado fueron 2.262. La brecha también es evidente en el número de negocios que echaron el cierre. En los primeros 8 meses del año se disolvieron 377 empresas, mientras que en el mismo periodo de 2008 fueron 212. No obstante de esta bajada, el desempleo y la precariedad laboral está animando a muchos a establecerse por su cuenta y a emprender su propio negocio. Pero, ¿qué problemas encuentran estos emprendedores a la hora de establecer su negocio? La lentitud de los trámites burocráticos, las dificultades de financiación y la necesidad de subvenciones y ayudas son algunos de los escollos que encuentran en su camino. En nuestra tertulia de hoy, representantes de sectores como la hotelería, la restauración, las agencias de viajes y la consultoría nos ayudarán a comprender las dificultades y necesidades que conlleva el proceso de creación de un negocio turístico en las islas. Son muchas preguntas y, desde luego, como hemos visto en esta introducción, muchas cifras, pero desde luego cuando aterrizamos todo esto en la realidad, está claro que cada empresa tiene un componente personal y humano único, ¿no? Y entonces, en esta primera intervención de cada uno de vosotros, sí me gustaría si pudierais hacer una pequeña presentación de la empresa y el por qué habéis llegado a ese punto en el que nos encontramos ahora. Juan Miguel, si te parece, ¿quieres empezar? Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que en este sentido, en primer lugar, para uno definir si realmente tiene que desarrollar o no un proyecto personal a nivel empresarial, es un poco mirarse a sí mismo, decir, bueno, yo estoy dispuesto, estoy preparado personalmente para trabajar
para mí mismo, con los riesgos que eso implica, o si por el contrario prefiero ser un poco más conservador, trabajar para terceras personas y desarrollar en este sentido. Una vez que tienes esto definido, bueno, pues vas estudiando las distintas posibilidades que tú has pensado que puedes desarrollar y te fijas principalmente en aquello en lo que verdaderamente te llama la atención y que al mismo tiempo, después de haberlo estudiado, habiendo analizado también sus componentes de competitividad, la competencia, el sector, el mercado y demás, pues decides ponerte en marcha. Cuando ya has llegado a este paso, decías tú que el componente humano y personal lo tienes completamente definido, entonces nosotros, en nuestro caso particular, agencia de viajes del sector MICE, Meetings, Incentives, Conventions y Events, decidimos ponerla en marcha hace aproximadamente 3 años, cuando empezamos a preparar el proyecto. Todavía no se hablaba de lo que era la crisis, sin embargo se veía venir y bueno, pues decides ponerte en marcha, lo trabajas, lo estudias, te vas a las diferentes instituciones que hay para poder ponerlo en marcha, de apoyo, como es el caso de Aviva, en el caso de las agencias de viajes, y no sin dificultades y pasando pues un periodo de por lo menos 6 meses de proceso burocrático, finalmente la pones en marcha. ¿Qué es Maximize Business and Leisure Events y a qué se dedica? Pues es una agencia de viajes que conviene mucho definirla y explicar a qué se dedica, puesto que la gente tiene una concepción de agencia de viajes como aquel local donde yo voy para cuando quiero irme de vacaciones con mi mujer, comprar los billetes y reservar el hotel. Las agencias sector MICE, agencias de viajes sector MICE, cuya licencia es de agencia de viajes detallista, son aquellas que hacen el receptivo de todo tipo de grupos que vienen a la isla, grupos de incentivos, grupos congresos, grupos de cicloturismo, grupos de golf, etcétera, etcétera. Les hacemos el receptivo, les preparamos programas, diferentes alternativas de hoteles, de excursiones, de restaurantes, de traslados, etcétera, etcétera. Todo lo que ellos puedan necesitar, que al fin y al cabo, cuando nosotros tenemos trabajo, por extensión, indudablemente damos trabajo a todos los demás sectores que están relacionados con el turismo. Muchas gracias. Ana, en tu caso, además una empresa que proviene de la universidad, con lo cual tiene también una vinculación un poco distinta a las tradicionales, ¿no? Sí, intentaré explicarlo un poco siguiendo el mismo esquema que ha seguido Juan Miguel. Yo conozco, somos 4 socios en la empresa y los demás son profesores de la universidad. Entonces yo los conozco haciendo el doctorado y decidimos en ese momento que era una buena época, bueno, es un buen momento para que la universidad se involucre y esté más de acuerdo con la sociedad, que se involucre más en la sociedad. Y entonces fue un momento que las cosas van sucediendo y dices, bueno, pues ahora es un buen momento, vamos a hacerlo ahora. Y también dentro de lo que dices de la crisis, también puede ser un buen momento para empezar, para después estar colocados para cuando todo esto salga. Una cuestión de posicionamiento, ya preparando el camino, ¿no? Y entonces, además, yo tengo la gran suerte de que mis 4 socios pues son Eugenia Aguiló, catedrático de Economía, Javier Rey, que ha sido decano de Económicas, y Vicente Ramos, o sea, que es gente con la que me encuentro yo ya muy a gusto y no podía rechazar una oferta tan buena. O sea que, ¿y el contenido de la empresa que creáis, el contenido de la empresa, dónde está enfocado? O sea, lo que nosotros tenemos dificultad, así como Juan Miguel puede explicar perfectamente y sabe cuáles son las necesidades de su cliente y dárselas, nosotros nos encontramos que lo que queremos es, todo lo que sabemos, queremos decir, vamos a aplicarlo, vamos a ver, a alguien le tiene que servir. Y nos está costando mucho encontrar a las empresas privadas, saber cómo, claro, hemos estado en un mundo diferente. Yo sí que he tenido contactos empresariales y puedo tener otra visión, ¿no? Pero sí, la académica cuesta encontrar, decir, vamos a ver, que yo sé hacer cosas, pero ¿cómo te puedo ayudar? Tenemos unas técnicas muy avanzadas de análisis, podemos coger la información, que a veces el tema de información ahí está por ahí pululando por internet, pero nadie sabe cómo utilizarla. Podemos hacer muchas cosas, pero todavía así concretamente de decir, coger a un cliente y verlo aquí, no es tan fácil. Pero es una labor de consultoría principalmente económica y principalmente turística, ¿verdad? Sí, económica y turística, eso sí que lo tenemos claro. Muy bien, profundizaremos un poquito más a lo largo de la tertulia. Tomeu, en tu caso, una iniciativa hotelera
Además, con la particularidad, por ejemplo, en vuestra familia ya con un hotel vacacional muy bien posicionado, porque en un momento dado uno dice, ostras, pues vamos a montar otro, pero con una filosofía absolutamente distinta, en el que supone además un cambio de chip a todos los niveles, ¿no? Desde la comercialización, desde la compra del servicio y demás. Sí, sí, como tú dices, bueno, nosotros como empresa familiar siempre habíamos estado en hoteles clásicos de sol y playa, y bueno, y hacía ya un tiempo que estábamos buscando algo distinto, algo diferente, primero para diversificar un poquito el producto, tener algo abierto también todo el año. Y fue entonces cuando nos encontramos con esta joya en el casco antiguo de Palma, el Hotel Santa Clara, que bueno, que como decía Juan Miguel, fue una cosa que al verla creímos desde el primer momento en que podíamos desarrollarla en un producto nuevo y distinto, ¿no? Y como tú bien dices, era un reto muy importante, pero se cogió con muchas ganas desde el principio y bueno, y la experiencia ha sido positiva. Igor, en tu caso la restauración también, que es otro segmento, otro sector vinculado con el turismo, que en los últimos años lo está pasando francamente, si no mal, pues momentos complicados, ¿no? Es decir, ¿por qué con tu experiencia y viendo además de los otros establecimientos en los que has estado trabajando dices, yo voy a hacer algo distinto? Hombre, llega un momento que después de X tiempo trabajando igual pues para otras empresas, ¿no? Te ves capacitado de decir, bueno, pues ¿por qué no voy a intentarlo, ¿no? También me pilló a mí, igual que mi compañero, antes de la crisis, ¿no? Yo hace 3 años que hemos abierto y bueno, y pues la verdad que encontramos unas facilidades que nos dieron económicamente y bueno, pues con mi mujer decidimos por qué no intentarlo, ¿no? Es una cosa muy personal y adelante. Si quieres ahondar un poco más en el proyecto vuestro, para presentarlo también, ya que tienes la posibilidad de hacer un poco de publicidad de tu restaurante. Somos un restaurante muy familiar, bueno, como he dicho antes, trabajo con mi mujer y nada, tenemos una cartita muy pequeña de 7 o 8 platos y luego estamos especializados en pinchos y cocina en miniatura, que es un poco una cosa que no sé si debido a la crisis o porque está de moda, se está poniendo un poquito en auge, ¿no? de la gente. Son raciones más pequeñas y más económico, ¿no? Y más, como todo, más ágil. Entonces, en tu trayectoria además has trabajado antes en Coldorroyo también, ¿no? Sí, bueno, yo soy de San Sebastián, soy vasco y bueno, hasta el 96 estuve estudiando en la escuela de cocina y vine a hacer un stage a Coldorroyo y bueno, pues como esta isla es así, pues de maravillosa, pues me quedé, ¿no? La verdad me lo pasé muy bien en Coldo y fuimos enganchando pues otros trabajos hasta que hace 3 años pues decidimos, ¿no? Abrir nuestra propia experiencia. Y con éxito porque además has tenido los 2 últimos premios de Tapalma. Sí, la verdad que sí, muy contentos, pues como un reconocimiento a todo un trabajo de un montón de años atrás y es como bueno, ahora tenemos como otro punto de partida, ¿no? Hemos llegado aquí, que para una empresa como nosotros, ¿no? Pequeñita, familiar, nos ha resultado bastante complicado y bueno, a ver, es como otro punto de partida, ¿no? Muy bien, pues realmente tengo que reconocer que después de esta primera introducción de los 4 sectores y aún con la situación económica global que nos está acosando, optimismo hubo en su momento, además hace 3 años aproximadamente, cuando todavía no se había instalado la crisis en los mercados como hasta ahora, pero me imagino que sí que ha habido un momento en alguna circunstancia que haya dicho, ostras, esto no tendría que haberlo hecho, no me tendría que haber metido en este follón. ¿Cómo se ha superado esa situación? Porque como decía Juan Miguel en su primera intervención, hay un momento en el que dices, trabajo para terceros o tengo la iniciativa de hacerlo por mi cuenta, pero en estos momentos con 80.000 parados hay mucha gente que ni siquiera puede trabajar para terceros, ¿no? Decir, ostras, pues casi mejor sigo con esto. ¿Cómo lo habéis superado? ¿Cómo habéis tenido esa inyección de autoánimo para seguir adelante? Porque imagino que habéis tenido esa dificultad, ¿no? Sí, bueno, eso se supera un poco pues mirando un poquito atrás, ¿no? Lo que has hecho antes y lo que te ha costado llegar hasta ese momento y decir, bueno, era un paso súper importante por una pequeña dificultad, bueno, o grande, según los casos, no voy a tirar todo los otros 15 años que llevo, o sea, es como, llevas deseando esto durante 15 años y cuando lo tienes en tu mano, dices, joder, por una pequeña dificultad voy a seguir luchando y mucho apoyo de familiar y de amigos y es como todo, ¿no? Es muy súper importante tener una buena base de todo, ¿no? Para seguir adelante, ¿no? Y con sentido común, al final, porque tú pones, cuando te planteas voy a poner en marcha este proyecto, a pesar de que cuando
hablamos hace 3 años, todavía no estaba la crisis, tienes que pensártelo mucho. Y es verdad, hay cierto grado de optimismo, pero las cosas hay que decirlas con la boca pequeña, tal y como están las cosas hoy en día. Entonces, utilizando el sentido común y analizando bien los pros, los contras y los puntos positivos que tienes a tu favor, entonces es cuando lo desarrollas. Ana comentaba los socios que tiene en su entorno, muy sólidos, muy buenos, muy competentes. Mi caso particular es muy parecido. Socio Marcus Müller estuvo 6 años desarrollando y trabajando en Toy Ultramar, grupos e incentivos, y nosotros pensábamos que juntamente con los conocimientos que yo podía aportar de la isla, hacíamos ese tándem que era sólido. Entonces, si tú vas haciendo las cosas paso a paso, con solidez, y no adelantándote un paso antes de que te llegue el momento de hacerlo, pues es menos probable, lo cual no significa que sea imposible, pero es menos probable que te encuentres en esa situación en la que te preguntes, ¿por qué me he metido en esto? Si vas paso a paso, es difícil que llegues a ese paso en el que te lo tienes que preguntar. Antes lo habrás preveído para no llegar a ello. Bueno, en nuestro caso, nosotros hemos empezado en enero, o sea, llevamos 9 meses todavía. Gracias a Dios no hemos tenido tenemos tanta ilusión por que esto salga adelante, y además la ventaja que tenemos nosotros es que al ser spin-off y ser una empresa de base tecnológica e innovadora, estamos en el Parbit, con lo cual estamos lo que se llama incubadoras. Entonces, por el local, el primer año no pagas nada, eso ya es una ayuda súper importante. Y después la Fundación Universidad Empresa también nos ha apoyado mucho, y después financieramente pues también hemos contado con el apoyo de ISBA, porque por hoy, si no, ningún banco nos hubiera prestado dinero. Y aunque no sea un negocio que nosotros tengamos que invertir mucho, como un hotel, sí que necesitas adelantar dinero para llevar a casa todos tus gastos corrientes y el personal, etcétera. O sea, que necesitas esa financiación. Sí. No, en nuestro caso fue una decisión que, aunque parezca arriesgada, era bastante clara por el mero hecho de que el edificio donde se encuentra el Hotel Santa Clara es de unas características muy especiales. Entonces, habiendo siempre estado en la industria turística y conociendo los mercados y teniendo contactos ya con turoperadores, conjuntamente con el hecho del producto donde está ubicado y cómo es, pues nos daba cierta seguridad. Como ha dicho mi compañero, siempre te queda un poco la duda, porque claro, nunca sabes, pero estábamos bastante seguros y creíamos mucho en el proyecto, porque es un hotel distinto a los demás y tiene una serie de cosas que otros no tienen, y bueno, y apostamos bastante por... No ha habido todavía ese momento de decir, ostras, ¿por qué? Aún no. Esperemos que no llegue. Sí que es verdad que han apuntado un tema muy importante, y Igor asentía con la cabeza cuando ha dicho el tema de la disponibilidad económica que necesitas para ponerlo en marcha. Evidentemente no es la misma en una empresa quizás de base tecnológica, como puede ser un restaurante, donde ya sí necesitas una implicación. En el caso vuestro, a lo mejor como agencia receptiva, pues la infraestructura no es muy grande, en el hotelero sí, pero sí que está claro que para cualquier iniciativa necesitas el primer empujón, de esa primera inyección económica. Quizás ahora, hace 9 meses, no era la misma situación que hace 3 años, donde sí había un poco más de manga ancha en esos trámites bancarios, pero ¿es la principal dificultad con la que os habéis encontrado? Yo personalmente sí. Nosotros tuvimos una buena ayuda de los bancos, que te dan mucho, pero claro, al año siguiente nos metimos en plena crisis, y no es que no te den, el problema que es que te aprietan, o sea, te van como quitando liquidez, ¿no? O sea, tú firmas unas cosas, bueno, pues un restaurante, como me imagino que más o menos todos sabrán, o sea, hasta que se pone en marcha y empiezas a estar más tranquilo a nivel económico, tiene que pasar mínimo 4 o 5 años para llevar un nivel normal, ¿no? O sea, de que él mismo se alimente de su propia ¿no? Y claro, y el banco lo que te hace es te va como quitando poco a poco, a nosotros, o sea, que personalmente nos ha ido quitando muy poco a poco el grifo, ¿no? Es lo que se llama cerrar el grifo, y te va dando cada vez menos crédito, menos solvencia. Enseguida pues te tira cosas atrás, no te hace pagos que antes te hacía, y claro, eso poco a poco pues te va como minando un poquito la moral, ¿no? Y yo personalmente es lo más complicado que he tenido desde que abrimos. En el caso de nuestro, definiendo una cosa que es muy importante, es decir, es verdad, montar una oficina,
una agencia de viajes para hacer el receptivo no lleva consigo una inversión importante en cuanto a infraestructura, sí un fuerte y sólido material informático, pero las licencias son muy caras. Montar una agencia de viajes cuesta muchísimo dinero. El capital social que necesita la sociedad no lo quiero mencionar, pero es muy elevado. Y aparte de esto, necesitas unos avales bancarios obligatorios para la obtención de la licencia definitiva, el VAL, que son muy elevados. Una vez pasado estos trámites que los tienes controlados, porque por eso tú personalmente crees en ello y lo tienes conseguido, la principal dificultad es el periodo de tiempo, que es muy largo, en el que desde que tú inicias el proceso de solicitud de licencia hasta que lo consigues pasan fácilmente 7 meses. Y no porque tú vayas lento en la elaboración de esos 12 o 13 puntos que te solicitan para tener la agencia de viajes, sino que la administración es lenta. Y eso que nosotros, y en este sentido hay que mencionarlo de forma muy positiva, contamos con el apoyo de Aviva, de la Asociación de Agencias de Viajes, que fue muy positivo y muy eficiente. Llegó al resultado final y además de forma rápida. En caso de tema bancario o tema burocrático. Bueno, no, más que yo creo que es un poco de todo. Lo que pasa que hay que ser realistas y cada empresa tiene un poco sus limitaciones y hay que ser muy conscientes de ellos. Por ejemplo, a lo mejor Igor en un restaurante pequeño sabe que puede llegar hasta cierto punto de gastos, nosotros también hasta cierto punto. Entonces lo que no hay que hacer es extralimitarte. Hay que ser muy conscientes de que si uno quiere realizar un proyecto, abrir un hotel, restaurante, etcétera, tiene que tener las cosas claras y decir hasta aquí puedo llegar. No querer, si nosotros somos una empresa familiar, lo que no haremos es pues intentar construir un hotel de 5 estrellas, de 200 habitaciones, porque no vamos a llegar. Entonces, a partir de aquí, yo creo que bueno, los problemas principales fueron estos y también el comercializar un producto nuevo desde cero, y que luego al principio todos son gastos, o sea, te das cuenta que estás pagando a todo el mundo y que aún no tienes ingresos. Entonces, sí, los primeros 6-7 meses sí que son un poco más difíciles, pero yo sobre todo haría hincapié en que cada empresa tiene que dimensionar un poco sus capacidades, ¿no? Hay que tener cautela, por otro lado, porque a lo mejor en un momento dado te llega el crédito, te llega ese dinero, tienes un montón de dinero y empiezas a, como loco, a gastar. No, pues mucha cautela, hay que ser austeros, hay que ser muy humilde y hacer paso a paso esto, y aunque esto cueste 100 euros, con mucho detalle, con mucho cuidado. Sí, estoy de acuerdo con Tomeu totalmente. Sabes un poco de todo, la burocracia que es lenta, te desespera, estás intentando avanzar y no puedes, y quieres hacer, y después el tema financiero, que si tienes que... También es muy difícil prever exactamente al euro lo que vas a necesitar y cuánto tiempo te va a durar. O sea, puedes pedir algo y de repente dices, te salen gastos que no tenías previstos o gente que no te paga cuando pensabas que te iba a pagar, y después comercializarlo cuando empiezas de nuevo. Y nosotros, que es un concepto tan difícil de explicar, empezar a comercializarlo y llegar al cliente y explicarlo es y esos conceptos tan abstractos o más abstractos, como pueda ser un servicio mucho más concreto, son en estos momentos más complicados de comercializar. Claro, es que como no tenemos experiencia, pues no sé si es más complicado ahora que antes. Yo lo que pienso es que solo puede ir a mejor. No es que sea tan complicado, es a través, menos mal que tenemos web, tenemos todas estas plataformas, esto te permite saber después. Claro, al estar en la universidad tienes muchos contactos internacionales, pues la gente te puede venir de cualquier sitio, ya no es solo concentrarse aquí, sino es que el trabajo puede estar en cualquier lado. Al hilo de lo que estáis comentando, tanto el tema bancario, sobre todo el tema económico, y también de las labores burocráticas que hay que ir realizando a lo largo de todo ese periodo de iniciación, hay una cifra facilitada por la Asociación de Jóvenes Empresarios que dice que la crisis económica ha disparado un 30% las solicitudes de información para la creación de empresas por gente menor de 40 años. Un 30% más de personas menores de 40 años están pidiendo información para crear su empresa. Y sin embargo, no se han incrementado las empresas creadas. ¿A qué creéis que se puede deber? Vosotros que sí que os habéis montado en ese carro, a los temas bancarios
o a la burocracia? ¿Qué creéis que es lo que a la gente le está echando más para atrás? Porque se han incrementado la demanda de información, pero no el paso siguiente, que es el ponerla en marcha. Bueno, el aumento de ese 30% es a la ilusión. La gente tiene mucha ilusión, me monto por mi cuenta, y la disminución que no se hayan creado más es porque luego han aterrizado en el colchón de la realidad. La ilusión y el hecho de que haya más paro también, ¿creéis? Es decir, hay mucha gente que pueda decir en un momento dado, coño, no tengo trabajo, pues me lo monto por mi cuenta. Voy a ver qué pasa por aquí, voy a escribir a Joves y a ver qué me cuentan. Claro, lo que pasa es que luego cuando ven la realidad cuando empiezan a hacer números, empiezan a ver cómo está el mercado, empiezan a hacer un poco de estudio, dicen, bueno, seguiremos buscando trabajo. Claro, yo me he encontrado en esta situación que de repente estás ahí y dices, vale, ahora no tengo nada, ¿qué hago? Yo he estado en esa situación y tienes que tantear todas tus posibilidades. Esa es un poco esa sensación, ¿no? Es decir, te encuentras en esa encrucijada y lo pruebas, pero claro, lo que necesitas te echa para atrás. ¿Es eso? Claro, no, y además vivimos en un momento en que buscas quizás más la seguridad que no el emprender nuevas aventuras. Y a lo mejor, por una parte, te hace ilusión, a lo mejor empezar algo nuevo y tal, pero luego, como decía él, caes en la realidad y ves que te aferras más a una seguridad de a lo mejor un trabajo cobrando un salario mensual que no... Si lo consigues. Si lo consigues. No, sería interesante ver los datos de cuánta más gente se apunta a posiciones, a la administración pública. Muchísima gente. Porque seguro que eso también ha incrementado por lo de la seguridad y tal. Sí. Hay mucha más gente que quiere ser funcionario que quieras montarse su propio negocio. De todas formas, lo que tú decías, Ana, es fundamental. Es decir, es imposible saber exactamente al euro cuál va a ser el presupuesto. Pero si al final tomas la iniciativa de estudiar e informarte para poder desarrollar un proyecto personal a nivel empresarial, tienes que estar muy seguro. Tienes que estar muy seguro, porque en una franja de edad que va entre los 30 y los 40 años, si fallas, pierdes el carro. Y entonces después, para volver ahí para volver después al mercado laboral trabajando para terceros, no es fácil. Yo eso, por ejemplo, lo veo al revés. Yo dije, bueno, yo empecé mi empresa con 29 años, ¿no? Y dije, bueno, lo voy a intentar. Claro, yo vengo de una cocina, o sea, yo no hago ni estadísticas ni nada. Yo dije, bueno, me meto, ¿sabes? Encontré el banco del crédito y me metí, ¿no? Y dije, bueno, lo peor que puede ocurrir es que tenga que cerrar. Y claro, dije, bueno, tengo que cerrar 3-4 años, bueno, con 32, 33 años, como que me quedaba más carrera, ¿no? Todavía dije, bueno, tengo posibilidades de ser jefe de cocina. Todavía con 33. Sí, no es lo mismo. Todavía con 33. De 35 en adelante. En fin, de todas formas, tu sector es distinto. Claro, es que no tiene nada que ver al resto de los sectores. Al fin y al cabo, hombre, siempre, y más con el currículum que tú tienes, que lo siguiente que tienes que ir es al Campeonato de España, por lo menos. pero no es lo mismo. Y de todas formas, y al hilo de lo que tú decías y comentabas antes, cifra récord de parados, 81.000 y pico. Pero estoy cansado de hablar con amigos míos, propietarios de restaurantes, y tú seguro que te encuentras con la misma situación, y tú igualmente en el hotel, que no hacen más que quejarse de la poca disposición que tienen los empleados, cosa que parece mentira. Supongo que antes todavía eran un poco más despistados, pero hoy por hoy, que no se cuide el empleo con las dificultades que hay y que el propietario tenga que correr para que el empleado camine, en fin, tú lo vives más a fondo. Sí, la verdad que sí, la gente, yo también lo vivo también desde que yo he sido también, o sea, empresario. Yo he sido empleado también. Ah, bien. Entonces ahora soy empresario y yo sé lo que yo exigía y la verdad que lo que exigen ahora para trabajar con la cantidad de paro que hay, dices, o sea, te entran y lo primero que te preguntan es cómo cogen vacaciones. Claro, es que parece mentira, 81.000 parados. Pero si y esta es la primera pregunta. Dice, pero si todavía no has empezado a trabajar y estás preguntando cuándo tienes vacaciones y cuántas horas trabajas, ¿no? Claro. Bueno, también puede ser de que hay muchos que se aprovechan de estas situaciones, como en todos los rubros, ¿no? Y que pues cogen a cualquier precio, pues saben que la gente está un poquito desesperada porque hace tiempo que no encuentra trabajo, y igual se aprovechan y tiran los sueldos por los suelos. Es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, es toda una rueda que, porque uno igual le han intentado hacer maldad, ya cuando va como con una barrera, ¿no? Va como con un escudo y dice, bueno, alto. O sea, tú me vas a pagar esto, pero exijo, ¿no? ¿Cuáles son? No creo que hayan bajado los sueldos. ¿O sí han bajado los sueldos? Yo por lo menos, no digo bajar los sueldos, pero en esto de cocinero, hostelería, claro, según qué categoría, ¿no? Claro, de segundo jefe de cocina, o sea, gente ya más experimentada, como que te aprietan más, ¿no? Claro, porque
Hay más dicen, disponibilidad. pues, claro, si yo te puedo conseguir a otra persona de un rango inferior a ti y me va a hacer el trabajo porque lo necesita, ¿para qué te voy a pagar a ti 1.800 euros y le puedo pagar 1.200? Entonces es todo un poco como que hay una pelea ahí todo el día constante, ¿no? Se le ha dado la vuelta a la tortilla a la hostelería en este sentido. Antes querías a uno, no, es que si no me pagas 1.800 no me tienes. Y al final se los tenías que acabar pagando. Ya le dicen, no, es que te pago esto o tengo otro. En este sentido a lo mejor hay seguro que en el sector hotelero también. Sí, es así. Lo que pasa es que yo creo que aún la gente aún no ha caído, no es del todo realista con la crisis que estamos viviendo, y aún te puedes encontrar gente que te exige o como decíais antes, que ya la entrevista ya te piden las vacaciones, cuándo van a ser, o yo quiero cobrar esto. Claro, lo primero que tiene que hacer una persona es demostrar su valía, y después de un tiempo, pues sí, que si valen, pues a lo mejor merece la pena el subirles o darles un plus, etcétera. Pero yo creo que la gente aún no es del todo consciente. Lo que sí es el tema que tú has sacado, Igor. Ese paso del ser empleado al ser empleador, a lo mejor, Tomeu, tú que siempre has sido hotelero en este caso, pues no lo habrás vivido tanto, ¿no? Pero en el caso vuestro, bueno, tu iniciativa anterior fue también propia, ¿no? Con un establecimiento de agroturismo. Pero ¿cómo vivís el paso ese de un lado, decir, empleador? Más o menos tú ya, Igor, lo has explicado, pero al principio cuesta, es decir, te sientes parte hasta que te das cuenta de que es otra historia completamente distinta. Sí, la verdad que es complicado. A mí todavía de hecho me dicen, no, tú eres empresario. Le digo, no, yo no soy empresario, yo trabajo. O sea, estoy trabajando, yo estoy metido 15 horas en una cocina. Entonces, en según momentos me siento empresario y en otros momentos me siento trabajador, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues nosotros somos una empresa muy pequeña y no tenemos empleados. Entonces, esa diferencia todavía no he sabido, marcarla. Claro, no la toco, porque yo estoy a mi mujer fuera, mi cuñada viene a ayudarme a la cocina, y, entonces, es como que es todo muy familiar. Sí, ¿no? Entonces, todavía claro, no. El paso no lo he dado. Tenemos que esperar un año más a que subas ese escalón, ¿no? A ver. Yo, por ejemplo, comentarte que unos años estuve trabajando en Inglaterra como trabajador, digamos, como ejecutivo, y claro, lo que pienso es que si una persona es responsable y una persona quiere hacer las cosas bien, aunque seas trabajador, uno se siente como si fuese de la empresa también. Parte del proyecto. O por lo menos este era mi caso. Ahora, como empresario, pues cambian sobre todo las responsabilidades y el riesgo que tienes que asumir, y que sabes que los días van pasando y que si no llegas a una ocupación, pues sabes que tienes una hipoteca y unos gastos a pagar, que es una gran responsabilidad. Pero en el tema del trabajo en sí, yo creo que si una persona es buen profesional, tanto si es empleado como si es empresario, tiene que cogerse las cosas en serio y hacer su trabajo bien hecho. Juan Miguel ponía cierta cara de incredulidad ante ese comentario, ¿no? ¿Habrás tenido alguna experiencia que no? Bueno, es que lo que él está diciendo es el empleado modélico. Bueno, sí. Pero es que esto, desgraciadamente, es complicadísimo el encontrárselo. Desgraciadamente. Claro, el empleado que se encuentre absolutamente involucrado de la misma manera que la propiedad, una maravilla, esto no pasa, desgraciadamente. Entonces, cuando tú estás como propietario y tienes empleados que están a tu cargo, intentas transmitirle en todo lo que puedes cómo se tienen que hacer las cosas, intentas explicarles. Un profesional es profesional. Si sabe bien el 50%, todo su trabajo, la parte técnica, y el otro 50% es la parte humana, relación con los empleados, con los el servicio, que es en lo que tanto hincapié se está haciendo. Y el servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, 81.000 parados, pero este empleado modélico que está comentando Tomeu casi no está. Sí, es dificilísimo encontrarlo. Sí. Por esto yo al final también he tenido mi experiencia, he sido propietario de restaurantes y tal. Me he ido a un modelo después de muchos años de tener que trabajar con empleados y a lo mejor es una palabra un poco exagerada, lidiar con los empleados. Me he ido a un modelo de negocio en el que no hay empleados, mi socio y yo, y todo es subcontratado. Eso está externalizado. Todo es subcontratado. Nos llega a los grupos, tú subcontratas empresas de transporte, subcontratas restaurantes, subcontratas absolutamente todo. Y para los momentos puntuales. Estamos hablando, desde luego, de muchas dificultades, pero me imagino que
habrá también satisfacciones, ¿no? Es decir, estamos centrándonos mucho en la parte negativa, pero desde luego si tenemos que animar a algunos de los espectadores que nos estén viendo esta noche a iniciar esas cosas, también me imagino que hay satisfacciones. A lo largo del tiempo que lleváis con vuestras empresas, y en tu caso, Ana, incluyo también la trayectoria anterior en ese agroturismo, ¿cuáles han sido las mayores satisfacciones que has experimentado? Hombre, yo creo que al final, aunque seas empresario, aunque seas, al final tienes que trabajar y tienes que estar ahí al pie de cañón como el que más. Entonces, la satisfacción es ver que lo que estás haciendo está llevando a algo, que estás ganando beneficios, que estás consiguiendo, que te has hecho una meta y que has llegado a esa meta. Es mucho más gratificante que, para mí, personalmente, que llegar, fichar e irte a casa, y ese reto también creo que va con las personalidades de cada uno, pero saber que te planteas un reto y que lo consigues, y después otro, y lo consigues, esto en cualquiera, yo creo que esto es para... Bueno, la satisfacción más, o sea, de un restaurante tienes un contacto, o sea, directo con la gente, con el cliente, y el que se vaya un cliente de tu restaurante, ¿no? Y que a la semana siguiente vuelva y traiga más gente y te diga que, pues yo qué sé, pues que está bueno, o igual pues lo del premio de Tapalma, que te da un reconocimiento a todo el trabajo, y ver que tú mismo como persona y como trabajador vas evolucionando, ¿no? Porque claro, nosotros vas sufriendo una evolución, ¿no? Y vas haciendo cosas un poco más arriesgadas a nivel de cocina, y vas viendo que la gente te lo va, pues como te lo recibe, te lo acepta. La verdad que es una satisfacción personal, y o sea, yo no la pago, o sea, no la cambio por nada, ¿no? Toma, Juan Miguel. Sí, bueno, en un poco también el mismo caso, ¿no? En el hotel es la satisfacción de ver al cliente que está contento, que le ha gustado, que dice que va a volver, el hacer las cosas bien, el ver comentarios en internet que son positivos, si son negativos intentar siempre mejorar, y bueno, y esa es un poco la satisfacción nuestra. Yo creo que ya lo han dicho todo. Realmente la satisfacción del cliente es la primera, que a ti te genera satisfacción, y después la consecución de los objetivos que tú te vas marcando en el paso del tiempo, y ver que las cosas en el banco pues están estables. Esta era la cuarta. Es lo que estaba esperando que no dijera ninguno de los cuatro para deciros. Curioso que ninguno hayáis hablado de las satisfacciones económicas, porque me imagino que no sé si es que a estas alturas ya no las planteáis y os conformáis simplemente con las satisfacciones metafísicas, o realmente no se tiene en cuenta cuando uno inicia una aventura de este tipo. Me imagino que sí, ¿no? Las satisfacciones económicas, por supuesto, son muy importantes, pero contrariamente a lo que mucha gente piensa, que dice, bueno, sí, el que tiene su propia empresa, joder, qué bien, porque trabajas para ti mismo, no tienes jefes y tal. Tú eres tu propio jefe, y eso es a veces mucho más duro que tener un jefe, porque tú a ti mismo te pones mucha más responsabilidad, te exiges muchísimo más, y cuando en un trabajo a lo mejor estás tus 8 horitas trabajando, puedes acabar realmente sin darte cuenta trabajando para ti mismo. No hace falta ni que lo diga, porque seguro que todos es lo mismo. Pues estás a lo mejor 10, 12, 13 horas trabajando. Mi socio ayer mismo me llama a las 10:30 de la noche, oye, que no me he dado cuenta que no tengo la llave. ¿Pero qué haces a las 10:30 de la noche todavía? Cuando habíamos empezado a las 9 de la mañana. Luego tienes, por otro lado... Pero oye, más os estoy preguntando por el tema económico, y veo que vuelves a salir por los temas metafísicos. Bueno, pero lo he dicho como lo primero, el económico fundamental, que la puerta... Bueno, tú has sido el único que lo has nombrado, eso hay que decirlo, pero me imagino que está, o no está cuando lo inicias. Luego, evidentemente, sí, pero tú, desde luego, se te ve enamorado de tu trabajo y absolutamente entregado a él, ¿no? Sí, no sé hombre, si... te entregas a él. Hombre, a ver, la parte económica obviamente está, ¿no? Porque si no, no trabajaríamos, ¿no? Pero, bueno, está, entre comillas, en un segundo plano, ¿no? Porque es un reto muy personal, y es lo que te ayuda cada día a levantarte por la mañana. Pues yo creo que muchos de los que estamos aquí, si miramos la cuenta del banco antes de levantarnos, yo creo que te quedas, metes la cabeza debajo de la cama y dices, no salgo en todo el día, ¿sabes? O sea, no quiero saber nada más de nada. Ana, vosotros con 9 meses de trayectoria... Nosotros con 9 meses, la verdad es que no tenemos así... Además, yo no sé si los economistas economizan bien o son teóricos, pero luego no. ¿Cómo lo hacéis esto? Mejor no, lo dejaremos así. Lo dejaremos, vale, pero para cuando venga Eugeni. Sí. No, nosotros no nos planteamos hacernos millonarios, ni ricos, ni nada. Es un poco, pues, que nos dé para seguir, y claro, si hay beneficios, pues habrá que guardarlos si vienen malos tiempos. O sea que ahora más, sobre todo ahora, pero yo creo que ahora ya nos hemos todos dado cuenta de que hay que ir muy cautos con todo. Entonces, con tal de que podamos cubrir gastos, y además nosotros, al ser spin-off, tenemos que destinar un 15% a la investigación.
Entonces, sí que es muy importante que vaya llegando dinero, pero para que siga, para que podamos seguir trabajando, generando contenidos. para seguir creando, sí. Tomeu, muchas veces que se ve al hotelero con una perspectiva un poco distinta en ese sentido económico, ¿no? Como bien has dicho antes, había un peso muy importante, ¿no? de las ganas y de tener un producto completamente distinto, pero el económico me imagino que también. Claro, ¿no? El económico juega un papel muy importante, sin lugar a dudas. Estamos en el negocio para tener una rentabilidad, obviamente. Si vemos que un negocio no tiene una rentabilidad después de 5 o 6 años, tienes que cerrar o tienes que hacer algo. O sea, eso está claro. Lo que pasa es que uno, en cierta manera, está enamorado un poco de su trabajo y la satisfacción, lo que decía Igor antes, del cliente, pues a veces te llena tanto que lo económico lo miras, pero bueno, el día a día te lleva. Además, en un hotel como el tuyo, en este caso, que es pequeño y con un trato muy personalizado, ¿no? con el cliente. Sí, nosotros al tener solo 20 habitaciones, pues es un tipo de hotel boutique que nos relacionamos mucho con el cliente pasa a ser como uno de la familia, como antaño, y bueno, quieras o no, pues te da más satisfacción personal. Nos queda muy poco tiempo y sí me gustaría, si a lo largo de estos años, y otra vez de nuevo ampliando un poco, no solamente a esta última iniciativa, sino ¿tenéis algún anécdota o alguna situación en la que os hayáis encontrado que digas, jolín, pues tanto buena como mala, no decir, menos mal que me ha pasado esto, o vaya faena que me haya pasado esto, ¿no? Bueno, yo puedo contar la anécdota de, bueno, las aperturas de los hoteles siempre son muy, muy estresantes, ¿no? Entonces, cuando estábamos a punto de abrir el hotel, aparte que tuvimos que posponerlo 2 veces porque se junta todo, el día antes de la apertura, pues estábamos allí, bueno, yo estuve hasta las 3 de la mañana sacando cajas, aquello parecía una discoteca prácticamente, y era para dejarlo todo a punto. Y bueno, y es el estrés la inauguración del al día de siguiente. Apertura, sí, el día que abrimos. Entonces es... ¿Y con ocupaciones ya? Sí, el primer con ocupaciones, día. Sí. Bueno, eso no lo pueden decir todos. A mí, no, al hilo de lo que cuenta Tomeu, nosotros cuando tenía el hotel rural, teníamos 5 habitaciones y también por burocracia, por comercialización tal, se fue posponiendo. Cuando pedimos la licencia estaba soltera, cuando por fin nos la dieron ya estaba casada y con 2 hijos. Pero aparte de eso, es que nos llegó el segundo cliente nos llegó y fue el día que me puse de parto. Del susto, de la emoción o de lo que fuera, me imagino, ¿no? Pero bueno, pues tuvimos que dejarle ahí. Para terminar, si os parece, con un buen sabor de boca, con estas anécdotas por lo menos de buen fin, ¿no? Desde luego, sí me gustaría que lanzarais, porque no vamos otra vez a cifrar esos miles de parados que nos encontramos, pero un mensaje, porque me imagino que el vuestro sí es optimista de cara a esas iniciativas y que estáis satisfechos con haber dado el paso en ese momento, pero si tuvierais que lanzar un mensaje a alguien, a un joven presunto o futuro empresario que te dijera, me meto, dime algo rápido y muy breve, casi una frase nada más, ¿con qué terminaríais? Si terminamos en el orden inverso, si te parece, Juan Miguel. Pues sentido común y trabajo, básicamente. Así de fácil. Sentido común y no hacer y ser objetivos. Bueno, no me tengo que creer que esto es lo que a mí me gustaría, sino tengo que creer que es lo que realmente es. Sentido común y trabajo. Tomeu. Yo comentaría un poco lo que he dicho al principio, dimensionar un poquito el tipo de empresa que quieren hacer, que sepan que los primeros años son difíciles, pero que bueno, que lo tomen con ilusión y sobre todo cuidar mucho al cliente, mimarlo mucho porque es muy importante para seguir adelante. Igor. Es un poco eso, ¿no? Ilusión, trabajo y tratar al cliente. Yo, por ejemplo, en mi rubro, que tengo mucho contacto, o sea, tratarlo como te gustaría que te tratasen a ti. Es un poquito eso, ¿no? Es darle, pues, cariño, amistad, o sea, un poco de trato familiar, ¿no? Que es lo que la gente un poquito busca también. Y Ana, para bueno, yo, aparte de todo lo que habéis dicho todos, creo que ahora en época de crisis es muy importante crear un producto diferenciado, que salga adelante para que no intentar copiar, sino ser innovador. Creo que es un buen momento.
pues las 5 recetas que trasladaríamos en este caso a esos supuestos empresarios o esa gente que podría estar pensando en montar su propia iniciativa sería trabajo, ilusión, sentido común, un buen trato con el cliente y crear desde luego un producto diferenciado. Así que por eso es el mensaje con el que nos quedamos esta noche. Muy agradecidos por vuestra primera participación en Hostel Tour y a ustedes al otro lado de las pantallas, como siempre, también muy agradecidos por su atención, con la que esperamos contar de nuevo aquí la próxima semana en Hostel Tour Televisión, todos los miércoles a las 10 menos cuarto de la noche. Y si hasta entonces quieren seguir informados de todo lo que ocurre en la actualidad del sector turístico, pueden hacerlo a través de nuestra página web hosteltour.com. Buenas noches y hasta la semana que viene.